Buenos días, máster. Soy Andrés Macías, estudiante de segundo semestre de la carrera Educación Básica en Línea, presentando mi exposición en base al conocimiento y los problemas de aprendizaje presentes en la educación básica. Comenzando con lo que es una breve introducción correspondiente al conocimiento enfocado en el ser humano durante su periodo escolar o durante su periodo académico de la educación básica. Como bien sabemos, el conocimiento es una habilidad que todo humano tiene, digamos, desde pequeño, o inclusive cualquier ser vivo. En este caso, los seres humanos nacemos con esa habilidad de poder adquirir conocimiento a medida que transcurre nuestro ciclo vital, por lo que es importante y esencial que durante el aprendizaje que ellos tengan durante el proceso de vida, sepan acoplarse a cualquier tipo de ámbito, a cualquier tipo de situación, ya sea laboral, ya sea social, ya sea ambiental o inclusive escolar, por lo que es muy importante adquirir conocimientos fundamentales e inclusive saber cómo adquirir los conocimientos y tener cómo adquirir los conocimientos. Tal como lo indicó Suárez en el 2016, en ese nuevo contexto y para afrontar los continuos cambios, los ciudadanos actuales se ven obligados a adquirir nuevas competencias personales, sociales y profesionales. Es decir, a medida que transcurre su proceso de vida, de niño, adolescente y adulto, el humano está completamente obligado a adquirir nuevos conocimientos conforme avance su ciclo vital. Por ejemplo, las habilidades o conocimientos que un niño adquiere durante su infancia serán primordiales para su proceso de aprendizaje en la adolescencia. Los mismos que en la adolescencia serán funcionales en su proceso de vida adulta, por lo que es un ciclo en el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos continuamente en enfoques modernos. Pero hay una pequeña limitación en base a cómo un ser humano pueda o reciba conocimiento, ya sea externa o interna propia de él. Por lo que uno de los problemas más comunes de aprendizaje para un ser humano son la falta de motivación, son la falta de acceso de recursos de aprendizajes, son el problema de atención o concentración, o más conocido como TDAH, problemas emocionales y de conducta y diferencias de estilos de aprendizaje. En la falta de motivación, comúnmente vemos a un estudiante, a un niño, que no tiene, digamos, la sensación o la captación para poder aprender, o sea, quiere aprender, que le falta ese tip para querer, digamos, enfocarse en la clase. Esta falta de motivación muchas veces puede provenir desde el hogar, por un ambiente disfuncional para el niño, los cuales les convierten en una falta de motivación en el ámbito escolar. Una de las razones que anteriormente y aún se sigue viendo es la falta de recursos de aprendizaje. Este sentido se ve muy notorio en varias instituciones, al menos en nuestro país. No todos los profesores, no todas las instituciones, escuelas, cuentan con una amplia gama de recursos de aprendizaje. Por ejemplo, hay instituciones que no cuentan con laboratorios, hay instituciones que no cuentan con salas de cómputo, hay instituciones que ni siquiera cuentan con una pizarra limpia, por así decir, que también influye, e inclusive, está mal decirlo, pero hay instituciones en las cuales a veces falta profesores. Entonces, la falta de recursos para poder aprender de un ser humano va a radicar especialmente en la falta de recursos que ellos tengan para adquirir conocimiento. Otros recursos esenciales para el conocimiento humano vendrían a ser la adquisición de materiales modernos, tales como dispositivos electrónicos, asimismo como la monetización o digamos el dinero para poder avanzar a una biblioteca, para poder pagar el tiempo de un cyber, para poder alquilar un libro. Hay muchas limitaciones que al menos en nuestro país se ven muy frecuentes. Uno de los problemas actuales que se ha hecho un poquito más, digamos, llamar la atención sería la falta de atención y concentración o TDAH. Este es muy común en todo tipo de niño. Por ende,
El TDAH se puede diagnosticar y asimismo se puede solucionar con las medidas correctas para su correcto aprendizaje. El profesor en este caso debe identificar qué tipo de TDAH presenta el alumno, porque hay distintos tipos de trastorno. Además, el problema emocional y de conducta va a influir totalmente en cómo aprende el estudiante. Si el estudiante se siente triste, si el estudiante se siente feliz, si el estudiante se siente enojado, si el estudiante se siente angustiado, o inclusive si el estudiante es relajoso o es tranquilo, va a variar continuamente en cómo se debe adquirir el conocimiento para ese tipo de alumno. Además, algo que los profesores actualmente confunden o abruman a sus estudiantes es con implementar cada semana un distinto tipo de aprendizaje. Por ejemplo, esta semana yo apliqué a mis alumnos la regla de 3 en forma de un triángulo. La siguiente semana les explico a mis alumnos la regla de 3 en línea recta. La próxima semana les explico a mis estudiantes la regla de 3, pero en forma de círculo. Es decir, el estudiante se va a sentir confundido aunque le expliquemos el mismo tema, pero al no saber qué, digamos, qué formato utilizar para la regla de 3, se va a confundir. Por ende, no va a captar tan bien cómo ir con un solo formato o un solo estilo de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje pueden variar en conforme todo el largo del plazo del periodo lectivo, por lo que es importante hacerlo cada un trimestre o trimestre o incluso semestre, para que el estudiante se enfoque e inclusive pueda captar de mejor manera el estilo de aprendizaje que el profesor quiere otorgar a sus estudiantes. Además, cabe mencionar que los problemas antes mencionados no son los únicos presentes en el aprendizaje de los estudiantes. También se puede deber al factor hereditario, ya que tiene bastante influencia en los problemas de aprendizaje de los niños. Lo explico. Curiosamente, cuando una madre de familia tiene cierto trastorno mental, ya sea Alzheimer, ya sea TDAH, ya sea problemas de conducta, normalmente o hay una probabilidad totalmente alta de que su hijo, en este caso, adquiera los mismos problemas mentales a temprana edad, por lo que también el factor hereditario influye mucho en lo que corresponde la educación y el progreso de aprendizaje de cualquier niño. Además, esto se relaciona totalmente al factor del medio ambiente, a su alimentación, a hábitos de fumar de la madre durante el embarazo, al bajo peso al nacer, a niños prematuros, padres alcohólicos, padres con consumos de droga, etc. El ambiente en el que los niños viven o el tipo de familia que ellos tienen, sin discriminar a nadie, pero eso es un factor fundamental para identificar un problema de aprendizaje en cualquier niño. No solamente es por cuestiones escolares, por cuestiones de la institución, sino también por cuestiones de la familia. Es importante recalcar y unir los problemas, tanto institucionales, personales como familiares, para que de esa manera el profesor pueda implementar una correcta educación en lo que corresponde al aprendizaje de los alumnos. Para ello, surgen varias incógnitas e inclusive problemas, inclusive para los profesores, tal como lo contó el señor Pozo en 1994, contando una historia graciosa, en la cual estando en Estados Unidos, un niño negrito le preguntó a su profesora, el profesor Pozo, quisiera tener tus piernas o quisiera ser como tú, porque yo no puedo caminar. A lo que el profesor, con una sonrisa en el rostro, le contestó, ojalá yo tuviera los mismos problemas que usted. Aunque eso al principio tenga poca relevancia correspondiente a la educación, continuamente se ha ido adquiriendo más en la implementación de la educación. Porque explicando lo que relató el profesor Pozo,
Las personas comúnmente relacionamos nuestras limitaciones queriendo ser algo más y no aprovechando lo que tenemos. En el ámbito académico, existen varios profesores en los cuales han destruido el entendimiento de las preguntas que le hacemos a los estudiantes, tanto en las que se pueden diferenciar ellos mismos dentro y fuera del aula. Además, existen varios profesores en la institución que durante su proceso, digamos, académico, de enseñanza, se quejan de que cierto estudiante no le pueden enseñar, no le logran enseñar porque tiene TDAH, porque tiene una deficiencia mental, porque tiene un problema físico, porque es relajoso, porque es muy callado. Y eso se los cuenta a otros profesores. Y esos otros profesores teniendo, digamos, alumnos problemáticos, alumnos devastadores, diciéndole así con una sonrisa, ojalá yo tuviera el mismo problema que tú. Porque si tomamos en cuenta, no es lo mismo aplicar una enseñanza a niños con TDAH, a niños con problemas físicos, a niños con problemas de conducta, a niños relajosos, a niños problemas. Entonces, asimismo, como él quisiera tener alumnos en los cuales el profesor se sienta más cómodo enseñándoles, el otro también se sentirá más cómodo enseñándoles acá. Pero lastimosamente, esa no es la labor del profesor. La labor del profesor es adaptarse como tal al tipo de estudiante, indicarles, hacerlos progresar continuamente conforme un modelo de enseñanza que se adapte totalmente a lo que el niño desee o en el que el niño necesita en este caso. Si digamos, en mi curso hay niños problemas, hay niños de conducta, tengo que encontrar un sistema que me ayude a captar la atención y me ayude a controlar a los alumnos para que puedan atender y aprender en clase. Asimismo, con los niños que tienen problemas mentales, problemas físicos, es importante acoplar medidas de adaptaciones curriculares, los cuales son muy esenciales y funcionales en este tipo de casos. Las posibles soluciones, recomendaciones, adaptaciones, entre otras, que creo que yo son convenientes para cualquier tipo de profesor en cualquier tipo de aprendizaje e inclusive enseñanza de lo que corresponde la adquisición del conocimiento, serían estas de aquí. Debido a que la tarea del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha cambiado en el tiempo, el devenir de la pedagogía y la didáctica han movido dichos cambios conjuntamente con las exigencias en las dinámicas sociales. Eso lo estipuló González en el 2020. Expresando que la labor del docente durante el proceso académico es fundamental para que un estudiante pueda adquirir conocimiento continuo y de manera óptima, por así decirlo, abarcando los problemas emocionales, los problemas personales, los problemas familiares, entre otros. Por lo que identificar de manera óptima el problema o la deficiencia que tiene un estudiante nos resultaría totalmente beneficioso para poder implementar una adaptación curricular a cierto tipo de grupos de estudiantes. Por ejemplo, lo que primordialmente debe hacer el profesor en este caso es identificar y atender las necesidades individuales de cada estudiante mediante, digamos, el inicio de cada ciclo escolar, hacerle una prueba cognitiva y metacognitiva. Esto ayudará al docente a abarcar conocimientos acerca de sus estudiantes, saber cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus, por así decirlo, sus cualidades o habilidades óptimas, en qué se desarrolla más, en qué se desarrolla menos, para poder implementar una adaptación curricular óptima para ese estudiante o grupo de estudiantes en caso de que presenten el mismo problema. Otro punto que el profesor debe implementar es la fomentación de la motivación. En este caso, muchas veces los estudiantes se sienten desmotivados porque se sienten cansados, porque en su hogar es abrumador estar, porque le hacen bullying en el colegio, entonces genera falta de motivación en los estudiantes. Por lo que el profesor, al crearle un sistema de educación entretenido, un sistema de educación
que ellos les llame la atención totalmente, relacionándolos con sus videojuegos favoritos, con sus series favoritas, diciéndoles que, por ejemplo, si vieron la serie de Dragon Ball, en la que Goku viene y recoge todas las esferas de dragón, estando en el planeta tal, tenía solo 2 esferas. En total, para invocar al dragón, se necesitaban 7 estrellas. Por lo que aquí saca un problema matemático. Si son 7 esferas las que necesito y tengo 2, ¿cuántas esferas me falta para llegar a las 7? Explicando aquí una fórmula de suma, dado que tenemos la cantidad exacta que son 7, pero nosotros tenemos 2 disponibles, por lo que nos falta 2, nos faltan 5, perdón. Entonces, al sumar 2 esferas más las 5 encontradas, obtendremos 7 esferas. Esto es un ejemplo claro de que podemos llegar al alumno sin necesidad de implementar los modelos de educación antiguos, sino que adaptándolos a un sistema de educación moderno. Además, utilizar diferentes métodos de enseñanza puede ser fundamental en el proceso académico. Inclusive, el profesor puede proporcionar los recursos de aprendizaje adicionales, es decir, puede implementar cartulinas, puede implementar papelógrafos, puede implementar incluso música en un dispositivo para reproducir música, en los cuales pueden proporcionar un mejor, por así decirlo, estilo de aprendizaje para el alumno. Un aprendizaje más entretenido, de no solo llegar al aula y hablar frente a ellos y se acabó. Y hasta que llegue y listo. Especialmente los niños, la captación de atención de ellos es muy complicada debido a que los niños tienden a tener una falta de atención porque quieren jugar, quieren divertirse, quieren reírse. Y entonces el profesor debe aprovechar ese momento aplicando lo que indiqué hace poco, cartulinas, papelógrafos, audios. El profesor puede hacer una dinámica en la cual el estudiante se sienta cómodo estudiando y al mismo tiempo complemente las 2 funciones que los niños necesitan en este caso: diversión y aprendizaje, los cuales no es necesario que vayan separadas cuando pueden ir juntas y el estudiante puede aprender de mejor manera. Si ya bien todo el mundo aprende mejor cuando se siente a gusto, se siente cómodo, a que cuando una persona se siente obligada o está presionada por aprender. Otro de las recomendaciones que, que estaría yo de acuerdo sería en promover la colaboración en trabajo de equipo. Aunque a muchos estudiantes no les gusta trabajar en equipo, ya sea por motivos personales o por motivos que les disguste el ámbito social, ya, dado que tienen un trastorno social afectivo. Entonces, el fundamentar el trabajo grupal como tal ayudará al estudiante a que se desenvuelva de mejor manera con otras personas, a que adquiera conocimiento de los demás compañeros que están trabajando con él, a que no solo él tenga que pensar, sino otros tengan que pensar apoyándose mutuamente. Cada quien comparte sus conocimientos, cada quien comparte sus habilidades y se crea un ciclo de aprendizaje entre ellos, que es el grupo de edades en los cuales ellos están cómodos. Porque no es lo mismo que una persona de corta edad se relacione con una persona de mayor edad y le esté enseñando a compartir conocimientos de, digamos, un niño con otro niño. En otras palabras más explícitas, una persona se siente más cómoda experimentando o adquiriendo conocimientos comúnmente con personas del mismo rango de edad. Si, por ejemplo, yo tengo 23, me sentiría cómodo adquiriendo conocimientos de otras personas que tengan 23, 22, 24, 25 años, dado que están en el mismo ciclo vital que yo o en el rango vital que yo, por lo que me ayudarán a ver perspectivas desde otro punto de vista. Además, el docente tiene la facultad e inclusive voluntariedad de poder proporcionar apoyo emocional. Dicho apoyo emocional que no es recibido o impartido desde casa, el cual muchas veces es un factor determinante para la educación de un niño.
Puede que el niño sea inteligente, puede que el niño saque las mejores notas, pero al niño sentirse frustrado, al niño sentirse desmotivado, únicamente lo hará por, qué sé yo, obligación nada más no porque le nace aprender. Y aunque a corta edad pueda que, digamos, esté siendo un hombre independiente y demás, a futura edad no será lo mismo, debido a que nunca obtuvo el apoyo emocional de sus padres, de sus familiares o amigos, de los cuales le llevó a una depresión, el cual debe ser tratada debido a que la depresión comúnmente hace bajar el rendimiento académico e inclusive físico de un estudiante. En conclusión, el conocimiento es un elemento esencial en la educación básica, especialmente en niños, ya que es un fundamento sobre el cual se construyen todas las habilidades y competencias de un estudiante. Durante el proceso escolar, el ser humano es donde más, por así decirlo, capta o aprende nuevas habilidades. Aprende a escribir, aprende a hablar, aprende a colorear, aprende a diferenciar, aprende a razonar, aprende a leer, a hablar, otra vez, y en sí otros factores, en los cuales en su transcurso de vida solo los irá mejorando, por lo que normalmente en la escuela es donde más una persona aprende. Además, esto les ayudará a desenvolverse en la vida. Sin embargo, la adquisición de conocimientos va a depender de varios factores, ya sean académicos, familiares o emocionales, por lo que es importante para el profesor, en este caso, identificar los problemas que vaya teniendo cada estudiante en el transcurso de su ciclo escolar, para que de esta manera adquiera todo tipo de habilidades que se quieren impartir durante el ciclo de educación básica, lo que es el más importante para un ser humano. Entonces, se dan las sugerencias, se explican las aplicaciones que se pueden implementar en la educación de los niños. Sin más que decir, agradezco por su atención y me despido. Éxitos en sus labores y buena tarde.